Peñaflor, directora de IMACEN, para hablar de regresar de Cuba al Perú. En esta semana hemos tenido la asunción al poder del presidente Pedro Castillo, el 28 de julio, y 28 de julio es un día donde todo el mundo estaba en el Bicentenario y realmente estábamos como en la fiesta, contentos, y pasó el 29 de julio en la Pampa de Ayacucho, en la asunción simbólica de Pedro Castillo, donde juramenta Guido Bellido Ugarte, de la facción de Vladimir Cerrón, y lo que fue una fiesta el 28 se convirtió en todo lo contrario. Porque Guido Bellido tiene una investigación por apología del terrorismo, es homófobo, es misógino y bueno, y tiene muchísimas, no solo por ser cercano a Cerrón, sino que representa en sí mismo liderar un gabinete de choque que contrasta con el mensaje que había dado el presidente Castillo el día anterior. Estamos realmente en el cuarto día del gobierno del presidente Castillo y ya analistas como Alberto Vergara, hoy día en La República, dicen que Vladimir Cerrón asumió el poder y que Vladimir Cerrón vacó al presidente Castillo. Estamos en un momento muy difícil porque venimos de un quinquenio en el cual han caído 4 presidentes y para hablar de eso estamos con Giovanna Peñaflor. Giovanna, ¿estás por ahí? Ahí está. Sí. Hola, ¿cómo estás? Okay. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Gracias, Giovanna. Buenos días. Quisiera que nos hables un poquito de esto, de estas 4 días. ¿Cómo ves la asunción y el ingreso de Guido Bellido como primer ministro? Bueno, en realidad ha sido, a veces podríamos ponerlo uno como una comedia de equivocaciones, ¿no? Realmente porque hay cosas que, en mi opinión, se han agravado por un manejo totalmente ineficiente del tema de los tiempos, de los protocolos, y que no, en unas circunstancias como estas, no son poca cosa, ¿no? Por ejemplo, o sea, más allá del tema de fondo, que lo vamos a conversar, ¿qué cosa obligaba al gobierno a hacer televisivo, público, evidente, las marchas y contramarchas con respecto a la conformación del gabinete? O sea, si no estaban definidos, si no estaban claros, si ya habían visto el impacto inicial negativo del nombramiento del actual premier, ¿qué los obligaba a adelantar un día la juramentación del resto de ministros que no estaba obviamente consensuada, conversada, planificada, y hacerlos jurar a medianoche en medio de una sensación de improvisación, de desorden, ¿no es cierto? Bueno, no solamente sensación, o sea, evidenciando más bien estos temas cuando lo que cabía esperar era una situación distinta. O sea, ese es un tema que uno podría decir, claro, que solo revela la realidad, pero allí o sea, si no puedes manejar lo menos, no puedes manejar lo más, ¿no? Y lo menos es el proceso de juramentación, la relación con la prensa, en lo menos también, aunque es importante en términos de transparencia, ya el Congreso ha comenzado a hacer oír su voz, esta decisión del presidente Castillo de no trabajar desde Palacio de Gobierno, en medio de toda esta incertidumbre y de todas estas idas y venidas, lo único que hace es empeorar la situación, o sea, empeorar la situación para el gobierno. Ahora, vayamos al tema de fondo, que es esta relación entre el presidente Castillo y Cerrón, ¿no? Primero, que lo que queda evidente es que Vladimir Cerrón y el partido le restan al gobierno. Y le restan no por la campaña armada desde la oposición, desde la derecha o lo que fuera, le restan por
ineficiencia e incapacidad. Esto comienza definitivamente en la definición de la mesa directiva, porque es claro que la no presencia de Perú Libre en la mesa directiva, cosa que debía haber llamado a la reflexión para los dos pasos siguientes, que era el mensaje y la conformación del gabinete, es responsabilidad de quien está presente en el Congreso. Y ese es el partido, y ese lo ha dicho en todos los tonos Vladimir Cerrón. Allí un primer gran problema para el tema de la estabilidad del actual gobierno. O sea, supongamos que las otras dos cosas hubieran funcionado bien, ya eso era un primer petardo para la estabilidad, para la gobernabilidad. Lejos de eso significar un alejamiento y una toma de distancia, o en todo caso, por lo menos una mejor distribución del poder internamente, bueno, tienes un mensaje que con sus más o sus menos, con el que le gusta mucho, resultó bastante moderado y bastante tranquilizador. En términos de lo que se podía esperar de medidas, era un mensaje que uno podía pensar era la visión del presidente de la República, que inmediatamente es destrozado y desdicho por el nombramiento del actual premier. Allí hay gente que dice que no, que es exageración, que hay una, digamos, campaña contra el premier. El primer, ¿no es cierto? El primer, o en todo caso, el primer ataque viene de Cerrón cuando saca ese tuit diciendo que el partido va a responder a los caviares. O sea, sí, es decir... Justo antes del nombramiento de Guido Bellido en Ayacucho. Exacto. Entonces, en realidad ese es otra vez, es el primer petardo, ¿no es cierto? Porque, digamos, tal vez su elección hubiera sido vista o pudiera haber sido colocada en una narrativa diferente si no hubiera sido que, como ha venido ocurriendo en estos días, Vladimir Cerrón se jacta, se ufana, dice yo soy el que, en otras palabras, pues dice yo soy el que mando, yo soy el que decido, tras la figura del partido, ¿no es cierto? Entonces, eso es un elemento que no se puede negar, que no se puede aislar, más allá de cuáles hayan sido las intenciones. Este es un dato concreto, eso es un dato que existe, y eso es otra vez Vladimir Cerrón señalando, incidiendo negativamente en la percepción, ¿no? Más allá de cuál haya sido su papel en la elección de este personaje, que digamos, yo no lo conozco, no lo conoce la mayoría, las razones que tuvo el presidente, y aunque si uno evalúa las consecuencias, es obvio que era una decisión poco acertada. ¿En qué medida? En que venimos de una campaña donde el tema del comunismo ha sido un eje central, donde la vinculación o el tratar de vincular reiteradamente a Pedro Castillo, a su partido o al partido con el que llegó al poder y a su entorno con movimientos subversivos ha sido constante. Cómo en ese contexto, cómo en esa situación donde ha quedado evidenciado que un porcentaje importante de los electores del Perú lo creen, ¿no? Porque no es que hayan votado por Keiko Fujimori porque les gustara Fuerza Popular o porque les gustara su propuesta, sino por esas razones, entre otras. ¿Cómo vas a colocar a alguien que va a reforzar esa percepción? O sea, eso no resiste ningún análisis, ninguna razón, ni ningún, digamos, ningún propósito que esté relacionado con la unificación del país, con ser un presidente para todos los peruanos, con dar tranquilidad a los inversionistas, ni tampoco está relacionado con responder a su base de apoyo, porque no es esa la línea que finalmente, creo yo, ni siquiera el 25%, el menos del 20% que le permitió llegar en primer lugar en la segunda vuelta, esté probablemente pidiendo eso. Entonces, hay
hay allí un error de fondo, ¿no? Creo que hay varios problemas de fondo. Primero, el tema de no entender qué es lo que llevó a ganar a Pedro Castillo y llegar al poder a Perú Libre, ¿no? Creo que allí hay una visión equivocada, hay un diagnóstico mal hecho, una sensación de que lo que tienen que enfrentar es el tema mediático y a la clase burguesa limeña o burguesa urbana, ¿no es cierto? Para ser un poco menos este, asisten en el tema, y que ese es todo el problema, ¿no? Y yo creo que no, o sea, yo creo que no están comprendiendo realmente lo que quiere el Perú en su conjunto, ¿no? No están teniendo una visión integral, están teniendo una visión muy reducida, de un grupo muy reducido, que se hablan entre ellos, que solo se escuchan entre ellos y que creen que su visión del país es la adecuada. Entonces, creo que allí hay o sea, digamos, en lo inmediato, ¿no? Porque podemos discutir su ideario, su visión, la forma como ven al país, qué sé yo, pero eso es más difícil todavía de cambiar si es que ni siquiera pueden tener una evaluación o un diagnóstico claro de lo que está pasando hoy en día con el peruano promedio, llamémosle así, ¿no es cierto? Con el ciudadano de a pie. Y y de ahí se claro, desprende una serie de errores, ¿no? Claro, y además, digamos, en este momento, lo que, digamos, la gente todavía no se ha dado cuenta es que, o la gente que rodea a Castillo, o el propio presidente Castillo, no se ha dado cuenta que la crisis no está conjurada, que con el regreso de la juramentación de Pedro Franque a Economía y Aníbal Torres a Justicia, la crisis ha terminado y van a ir a su presentación de la investidura y el Congreso les va a dar el voto, porque la crisis sigue. Tener a Guido Bellido como presidente del Consejo de Ministros es como tener, digamos, es como tener a alguien que te habla de un gabinete de guerra y habla de que Cerrón es el que está cortando el queque y que Castillo no se ha dado cuenta de la dimensión del cargo que asumía como presidente de un país en el cual tú tienes que ser un presidente de consenso, un presidente que tiene que gobernar para todos los peruanos y no solo para los que votaron por él, digamos, porque en la segunda vuelta es o uno o otro. Es Y un menos presidente de aún todo el para Perú. una cúpula partidaria, ¿no? Y menos Y el, aún todavía para una cúpula partidaria. Eso es lo que finalmente eh, es la sensación que se genera. Pero allí también hay que hablar de quienes están alrededor de Pedro Castillo. Y para no ir, y para ir muy lejos, de Verónica Mendoza, de Nuevo Perú, ¿no es cierto? Juntos por el Perú, de la izquierda en términos generales. Claro, y Frente Amplio, ¿no? Que es una alianza tácita que rodea, que está aliada a Pedro Y que uno Castillo. preguntaría cuál es su papel en esta comedia, ¿no? O tragicomedia. ¿Cuál es el papel que han decidido jugar y que han decidido tener? O sea, es como si hubieran pasado varias veces por este proceso y no hubieran aprendido nada, pero nada, porque realmente se puede, y más allá de la utilidad, entre comillas, o la necesidad de la presencia de Pedro Franque en el MEF en este momento, o sea, hay vacíos que van a hacer que esto no dé la estabilidad que se requiere. O sea, es que estos partidos dijeron que cada quien decida como desee y por eso unos juramentaron y otros no, otros se fueron a su casa, otros regresaron. ¿Cuál es la razón para regresar? El bienestar del Perú en términos generales, evitar que siga subiendo el dólar. O sea, es un discurso insuficiente como lo es también el tema de la juramentación de Pedro Franque. O sea, finalmente él ha tomado su decisión personal, supongo, porque no ha habido una decisión de partido, no se entiende que el partido tenga una posición, o salvo que uno entienda que es la total obsecuencia. O sea, es decir, él decida lo que decía el presidente Castillo, vamos a estar allí, hasta que él decida también, ¿no es cierto? En un momento donde
claro que hay que tener contrapesos. Entonces, y donde hay que tener o lograr, ¿no es cierto?, no solo un gobierno que sobreviva, sino un gobierno que realmente sea eficiente y que realmente haga lo que tiene que hacer. Yo sí, mirando hacia atrás, una de las más críticas de la decisión que tomó la clase política de mantener a Vizcarra durante mucho tiempo después o sea, prácticamente su caída, bueno, se dio un año antes de las elecciones, ¿no es cierto? O sea, apostar por extender como chicle la constitucionalidad del gobierno, ¿no? Porque para mí eso fue extenderlo como chicle, a ver hasta dónde daba, hasta que se rompió, y luego hemos visto incluso este tema de cómo fue la entrega de la banda presidencial, en donde finalmente se pone en evidencia pues que no estábamos pasando de un presidente constitucional, o sea, digamos, en circunstancias normales, ¿no es cierto? Y que ha habido una ruptura constitucional en el sentido que la constitución que no quieren cambiar o que quieren mantener, que ese es otro tema, no dio para superar esta crisis, porque el arreglo o las decisiones que se tomaron a la crisis previa a este gobierno, me refiero, las decisiones que se tomaron fueron extra el marco constitucional, ¿no es cierto? Entonces, es como que no queremos reconocer, y me preocupa que volvamos a entrar en esa misma lógica, en la lógica de hay que extender, hay que extender, hay que extender todo y que todo se mantenga porque hay que mantenerlo, ¿no? Y sin preocuparse de resolver los problemas de fondo. Y eso es lo que yo creo que está haciendo el resto de la izquierda, ¿no? Y que finalmente se va a prestar para que se piense, bueno, es que como siempre más le interesó el tema de los ministerios, el tema de tener un cargo, el tema de tener lugares, ¿no es cierto?, donde colocar a la gente antes que el tema de resolver los problemas de fondo. O sea, esto puede ser finalmente la conclusión de este periodo que hoy día es de total incertidumbre. Regresemos a Ayacucho. Estamos en Ayacucho, son las 9 de la mañana, están antes de empezar el acto simbólico en Pampa de la Quinoa. Está llegando Dina Boluarte, que es la vicepresidenta, está Verónica Mendoza, acompañada de Anaí Durán, están otros aliados del presidente Castillo, y está la prensa preguntando quién va a ser el próximo o próxima presidenta del Consejo de Ministros. De la nada, ¿no? Se sacó de la chistera a Guido Bellido, que nadie se lo esperaba. Hubo deslealtad del presidente Castillo hacia sus aliados. ¿Por qué los aliados no han reaccionado hacia el presidente Castillo pidiéndole explicaciones de lo que ha pasado y pidiendo que no se tomen esas decisiones, digamos, con decisiones bajo la mesa, ¿no? Ese secreto, digamos, que muestra el poder clarísimo de Vladimir Cerrón, ¿qué demuestra de los aliados de Pedro Castillo y qué demuestra del presidente Pedro Castillo? Yo creo que de los aliados demuestra la falta de visión de mediano y largo plazo. Se están decidiendo por lo inmediato, están decidiendo por el hoy. Creo que además muestra el mal manejo que han tenido durante el proceso, porque donde tenían que haber mostrado incidencia es en los pasos previos a estos 3 días en el tema, porque es obvio que así como el presidente Castillo necesita los votos de Perú Libre, los 30 y pico de votos, también es obvio que sin los votos de los aliados, sin el soporte de los aliados, también tiene enormes dificultades. Entonces, ¿por qué, digamos, un lado una parte, ¿no es cierto?, de este grupo tiene total manejo, a pesar que no puede garantizar nada, porque no puede garantizar nada, no ha podido garantizar votos para estar en la mesa, no garantiza una relación adecuada con el Congreso, no propone cuadros que sean de consenso, generan confrontaciones diarias e innecesarias con el resto
de la población, o sea, son los más débiles mediáticamente, sí es cierto, pero la fuerza, decían, de una cadena se mide por la fuerza de su eslabón más débil, ¿no? Y cuando hablo de fuerza, no estoy hablando, como ellos piensan, ellos creen que tienen capacidad de movilización, ¿no es cierto? No sé, pues, de protesta o algo por el estilo, porque no sé en qué valoran su fortaleza, eh, pero en realidad, como vuelvo a decir, yo lo veo en sensación de debilidad, ¿no? O sea, están más preocupados por el tema de sacar el nuevo sindicato del magisterio que en resolver los temas que tienen una implicancia muchísimo mayor o sea, mayor incidencia en el día a día de la mayoría de peruanos, Entonces, yo creo que allí hay pues cosas que hacen ver que no hay la capacidad para trabajar los distintos planos y en los distintos temas, ¿no? Y los aliados que deberían haber ayudado a eso, a equilibrar, a hacerle entender a Pedro Castillo que su primera tarea era aumentar su base de apoyo, tener más legitimidad, porque ¿qué tiene Pedro Castillo? ¿Pedro Castillo tiene una mayoría en el Congreso? No, ni relativa, ¿no es cierto? ¿Pedro Castillo tiene presencia en la mesa directiva? No. ¿Le pueden dar la confianza a su gabinete? Sí, pero le pueden dar y no delegarle facultades, o le pueden dar y comenzar a cuestionar ministro por ministro, ¿no? Ya eso lo hemos visto, y en varios de los casos que se ha mencionado, o sea, que están ocupando hoy día un cargo, eso no se vería como algo ilegítimo, sino algo que tiene razón de ser. Entonces, no sé qué cosa esperan. ¿Quién los va a salir a defender? E incluso cosas que pudieran haber sido gestos políticos interesantes o para, digamos, desde el punto de vista, puede ser populista, pero que es válido porque hay que ver que a Martín Vizcarra le dio resultado tener un manejo de la opinión pública que lo mantenía por encima del 60%, ¿no es cierto?, para sobrevivir una buena cantidad de meses. Siendo legítimo, eso terminan siendo cuestionadas como su decisión de no despachar o no vivir en Palacio de Gobierno, que además una cosa era no vivir en Palacio de Gobierno y otra cosa es no utilizar las instalaciones ni siquiera para despachar cuando no se tiene ni idea de dónde se va a hacer, ¿no es cierto? Entonces, realmente estamos pues en un momento de desgobierno donde es como que todos, un equipo de fútbol, ¿no? Todo el equipo se hubiera ido a, no sé, si estuviera saliendo de la cancha, el arquero se fue, ¿no es cierto? Y los otros, en todo caso, estarán preocupados por el tema de, bueno, le metemos 20 goles a 0, ¿no es cierto? Porque no hay arquero, no hay nada. O sea, pero eso no es responsabilidad de la oposición, de su discurso, es responsabilidad del gobierno. Claro, y ahorita, y en el medio de eso, hay una investigación contra, digamos, Vladimir Cerrón, de los Dinámicos del Centro, investigado ahorita como el líder de esta organización criminal, como que todo parecería indicar que casi en el mismo caso copiado de Keiko Fujimori, buscó el poder o buscó tener el poder a través de Castillo para salvarse de la cárcel. Digamos, es como que estamos en el medio de dos males, digamos, ¿no? Bueno, indudablemente ese es un problema mayor, pero en general, allí hay un tema legal y hay un tema que tendrá que resolver las entidades pertinentes. El problema de fondo es que cerró, ¿no es cierto? Si uno lo analiza, o sea, vamos a analizarlo a él como el personaje que él dice que es, el que está detrás de todo esto, ¿no es cierto? Entonces, uno lo primero que se pregunta es, a este señor,
hay que tenerle miedo porque es el cerebro gris, que hace jugadas, eh, de ajedrez complicadas, ¿no es cierto? O sea, la verdad es que lo que ha quedado en evidencia en estos últimos días es que no es ese personaje, ¿no es cierto? Es un personaje más bien de una mirada muy corta, de un narcisismo, donde todo comienza y termina en él, y ese sentido preocupa, claro, no ya por esta, digamos, idea que se vendió de todo un plan orquestado, ¿no? Que incluso se habló en estas, después de la juramentación del Premier, de que estaban yendo a un tema de confrontación en este plan de llevarnos a hacer Cuba, que justamente ha sido el tema o Venezuela o lo que fuera, cuando en realidad lo que uno ve es lo que te estaba diciendo, ¿no? O sea, un personaje que es más que una piedra en el zapato, que es, o sea, más allá del poder, porque obviamente uno pudiera tratar de entender al presidente Castillo en el sentido de que no puede borrarlo, porque finalmente tiene 20 y pico de votos en el Congreso. Que finalmente el resto de fuerzas políticas, si bien es cierto, ¿cómo se llama? Dicho que van a tener una actitud dialogante, lo cierto es que no lo pusieron en la mesa directiva, ¿cierto? Entonces, no es que pueda agarrar y decir, me entrego a esas fuerzas políticas de ninguna manera. Entonces, estamos viendo una situación difícil que requeriría eh, de un presidente que estuviera mejor rodeado, mejor asesorado, de aliados que supieran qué batallas dar, cómo dar esas batallas al interior, ¿no es cierto?, para lograr de alguna manera una mayor gobernabilidad. Y entonces, lo que hay es grandes ausencias. Ahora creo que la pelota se va a ir a la cancha de la oposición. Y es allí donde la oposición tiende una oportunidad, y eso hay que señalarlo también. O sea, y la oposición tiene una oportunidad, y una oportunidad importante. Digamos, la conformación de esta mesa directiva con varios partidos, más allá de los personajes que estén, ¿ya? Más allá, y el darle el tema acción popular y todo eso, desde el punto de vista de la opinión pública, me parece que es acertada. Que muchos hoy día incluso estarán diciendo, bueno, felizmente el Congreso no lo tiene Perú Libre, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido, que esa decisión inicial se vio empañada, enturbiada por la mala decisión de la presidenta de la mesa directiva con relación a Francisco Sagasti, sí. O sea, para su beneficio, o sea, para beneficio de la presidenta del Congreso, los problemas que han venido después son de tal magnitud que rápidamente su desliz ha quedado en un segundo orden. Pero entonces vuelven a aparecer. Y es donde ellos tienen que pasar al tema de la decisión, ¿no? Le dan la confianza, no le dan, qué parte de la oposición va a ser la que dirija, la que dice que ya es el momento de plantear la vacancia, o la dice, de los que dicen hay que soltarle la cuerda para que se enrede solito, porque ya ha demostrado que puede hacerlo. Y esas decisiones, ¿no es cierto?, es que la oposición tendrá mayor o menor éxito, ¿no? Porque también un gobierno es definido por su oposición. O sea, la oposición de un gobierno juega también un papel importante. Fujimori, por ejemplo, ¿no es cierto?, del 90 al 2000, no se explica solamente por quién gobernó, por su aliado, se explica fundamentalmente porque nunca tuvo una oposición coherente y fuerte frente a él. Vargas Llosa se mandó a mudar, Pérez de Cuéllar, después de la elección que perdió, siguió el mismo camino, es decir, nunca tuvo una oposición seria.
en gran parte del gobierno. De alguna manera, ¿no es cierto?, lo que vino después nos ha mostrado que hacia dónde va la oposición y que estuvo tan confundida como quienes gobernaban, es lo que ha determinado los años siguientes, ¿no?, de esta transición trunca. Entonces hay que ver si, bueno, si el gobierno no avanza, también hay que mirar la oposición que también tiene una gran responsabilidad para ver qué cosa es lo que va a suceder en el país en los próximos meses. Para cerrar, ¿qué tendría que hacer el presidente Pedro Castillo para recuperar, digamos, esa incineración rápida que tuvo al escoger a Guido Bellido? ¿Qué tendría que hacer hoy para que no, para que su presidencia tenga, digamos, tenga continuidad y que la gobernabilidad, que ha sido, digamos, la moneda más escasa en los últimos 5 años en este país, vuelva a recuperarse? Bueno, yo creo que va a ser un camino complicado, pero tendría que empezar de todas maneras por un reacomodo del gabinete, porque además ya no estamos hablando solamente del Premier, sino también hay algunos otros ministros que están cuestionados. No es un gabinete que haya nacido a la luz del día, ¿no es cierto?, que haya nacido de forma transparente, y creo que ese es un gran problema. Ahora, allí hay dos opciones, ¿no? Hay gobernantes que hicieron, digamos, y más bien en el grupo, ¿no es cierto?, en el que ahora se coloca a Castillo, hacen caso omiso de las críticas de la opinión pública y mantienen a la gente hasta que ellos deciden sacarlo, ¿no es cierto?, por más que tengan razón. Pero esos son gobiernos que empezaron de forma distinta a la de Pedro Castillo. O sea, si Pedro Castillo quiere repetir hoy día la fórmula de Evo Morales con el MAS, o la de Rafael de la Revolución Ciudadana y Rafael Correa, ¿no es cierto?, hoy día sería totalmente ilógico. O sea, hoy día lo que tiene, en mi opinión, que dar es señales de capacidad para revisar las cosas que ha hecho, y es más, si antes podía manejar mejor, de una manera, la relación con Cerrón, lamentablemente las decisiones de ambos ha llevado a que esas decisiones probablemente tengan que ser mucho más duras, ¿no es cierto? O sea, mucho más radicales, lo cual tiene problemas, sí, pero ya no hay la solución ideal. Es como cuando un marido es infiel, ¿no es cierto?, y entonces le pide perdón, decide romper la relación y todo eso. Lo que viene después es el purgatorio, cuando menos, ¿no? Si no, unos buenos meses de infierno. Entonces, suponiendo que lo quieran perdonar, no va a ser un camino fácil, y no es un camino fácil porque el error ha sido muy grande. Entonces, tiene que revisar gran parte de las cosas que ha dicho, que ha visto, pero sobre todo generar un mecanismo de toma de decisiones distinto al que ha llevado a esta situación. Eso, o sea, en el fondo, digamos, en lo que no se va a ver, en lo que no es de conocimiento público, tiene que generar un mecanismo distinto. Porque si todas las cosas siguen como están, aún cuando cambiara al premier y a los ministros cuestionados, el tema es solamente de tiempo, de esperar, ¿no es cierto?, la siguiente crisis, que como ya hemos visto, son rápidos en generarla. Y el pronóstico es bien reservado, por lo que veo. Sí, la verdad es que siempre pensé que el gobierno de Castillo tendría muy pocas posibilidades de terminar los 5 años, ¿no? Pero en realidad, habida cuenta de lo ocurrido en estos días, los pronósticos se han hecho más cortos. Se han hecho más cortos porque uno podría pensar en un partido equilibrado, ¿no es cierto? No, pero ahora es como, otra vez, es como si
la liga de algún distrito se enfrentara a un equipo que va al mundial, ¿no? Y no pongo un país del otro porque, como te digo, también la oposición tiene que demostrar lo que no ha demostrado hasta ahora, ¿no? Capacidad para ver el mediano y largo plazo y no solamente actuar con sangre en el ojo y no solamente actuar en función de sus intereses partidarios, porque si yo voy o sea, si soy de la oposición y quiero tomar distancia, ¿no es cierto?, de un presidente que no entiende que no puede gobernar en función solo de su grupo partidario, no puedo actuar de la misma manera, ¿no? Lo peor que podría pasarnos en este momento es que tanto la oposición como el oficialismo actúen de la misma forma, ¿no? ¿Qué es lo que vimos en campaña de alguna manera, ¿no es cierto? O sea, no de la misma forma, sino en el sentido que los dos terminaron siendo insuficientes durante la campaña, pero hubo que escoger el mal menor, pero la campaña ya acabó, y entonces ya no se trata de que yo me voy a defender en el caso de gobierno en función de lo que hace o no hace la oposición, que además ni se ha metido en este tema donde los problemas han sido básicamente de autogoles. Bueno, muchísimas gracias, Giovanna. Gracias, bueno, igual creo que vamos a tener un programa extraordinario esta semana de diarios de pandemia porque la crisis no se ha conjurado. Exacto. Y siempre es un placer conversar contigo. Que tengas un lindo domingo. Gracias, buen domingo para ti también. Chao. Bueno.